Se suponía que sería la gran ofensiva de verano, con decenas de miles de tropas reunidas en las regiones de Sumy y Pokrovsk. El verano de 2025 sería cuando Rusia lograría avances que llevarían a Ucrania a perder la guerra. En cambio, Rusia no logró avanzar. Su ofensiva de verano terminó en un fracaso total, con ganancias territoriales mínimas y enormes pérdidas. Y aunque Rusia seguirá presionando, la realidad es que Vladimir Putin estará furioso de que sus tropas inútiles, una vez más, no hayan logrado hacer lo que él necesitaba que hicieran. El 31 de agosto, United 24 Media informó sobre comentarios del Estado Mayor General del Ejército Ucraniano. Rusia intentó aparentar un logro en su ofensiva de verano, actuando como si realmente hubiera conseguido algo. Ucrania respondió con una declaración destacando que Rusia no logró resultados significativos, ni los que Putin había planeado. Cuando envió 50.000 soldados a Sumy y 110.000 más para tomar la ciudad clave de Pokrovsk. El Estado Mayor General desmintió a Rusia y explicó su verdadero significado en Telegram. El 30 de agosto, la propaganda rusa publicó un informe del jefe del Estado Mayor General sobre la campaña primavera-verano de 2025. La declaración afirmó que se basa en deseos presentados como hechos y mentiras descaradas. Tras 3 años y medio de agresión del Kremlin, su siguiente ofensiva estacional terminó prácticamente en nada. ¿Qué dijo Rusia? Lo veremos en un momento. El Estado Mayor de Ucrania afirmó que la ofensiva de verano rusa no podía considerarse un éxito, solo con ver los números, y esos números son terribles para Putin. Según informa United 24, Ucrania dice que Rusia ha perdido casi 210.000 soldados desde principios de 2025 hasta finales de agosto. Eso es un promedio de 26.250 al mes, lo que en cierto sentido es bueno para Rusia. Si estos números siguen, Rusia perderá 315.000 soldados muertos o heridos para fines de 2025. Esa cifra solo mejora un poco para Putin porque son más de 10.000 menos que las 434.000 bajas rusas en 2024. ¿Eso sería una victoria para Rusia? Sugeriríamos que no. Más cifras se derivan de este alto número de bajas. El Estado Mayor de Ucrania indica que las pérdidas de equipo ruso han debilitado las fuerzas de Putin este año. En 2025, más de 2.100 vehículos blindados fueron destruidos. Rusia ha perdido más de 1.200 tanques, 7.300 sistemas de artillería y 157 lanzacohetes múltiples. La situación no mejora mucho cuando Ucrania desglosa las cifras para la zona operativa del Distrito Militar de Kursk, que probablemente combina la defensa continua de Kursk por parte de Rusia junto con sus intentos de asalto en Sumy. Como dice el Estado Mayor General de Ucrania, solo este año, en la zona operativa del Distrito Militar de Kursk, nuestros soldados eliminaron a 19.080 combatientes y más de 25.000 resultaron heridos. Estas son malas cifras para Rusia, realmente malas. Demuestran una ofensiva de verano que ha sido mucho más dañina para Rusia que para Ucrania, al menos en el aspecto humano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el 12 de agosto que Rusia ha perdido en verano 3 veces más soldados diarios que Ucrania. Zelensky proporcionó cifras específicas para el 11 de agosto en esa ocasión, afirmando que Rusia había perdido 531 soldados muertos, 428 heridos y otros 9 capturados. En contraste, Zelensky afirma que Ucrania perdió 340 soldados, murieron 18 soldados, 243 resultaron heridos y 79 desaparecieron. No fue un caso aislado. El 11 de agosto fue un día típico para Rusia en su ofensiva de verano. La única salvación para Rusia en esta situación sería si hubiera logrado capturar una ciudad importante. Después de todo, ese es el objetivo. En Pokrovsk, Rusia quiere esa ciudad porque tomarla corta una arteria logística vital para Ucrania. También acerca a Putin a lograr su objetivo de tomar Donetsk. Pero Pokrovsk ciertamente no ha caído, ni tampoco ninguna otra ciudad importante, como señala el Estado Mayor. Pese a las declaraciones de Gerasimov, las tropas rusas no han controlado ninguna ciudad importante, según su publicación en Telegram. El Estado Mayor menciona a Valery Gerasimov, jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, haciendo esas afirmaciones infundadas. En un momento examinaremos las refutaciones de Ucrania a todo lo que dice Rusia. Tiene más sentido al considerar lo que Putin quería lograr en verano. Los primeros reportes de la ofensiva de verano rusa vinieron del Instituto Real de Servicios Unidos y de un informe del 20 de mayo de su miembro, el Dr. Jack Watling. Dijo que Rusia no buscaba solo tomar territorio, aunque seguía siendo clave en la ofensiva de verano.
y también darle a Putin ventaja para futuras negociaciones de paz con Ucrania. Afirmó que Rusia hacía demandas extremas, como exigir que Ucrania entregara casi todo el Donbass. Pero Putin no tenía suficiente influencia para cumplir esas demandas. Como dijo Watling, Rusia intensificará sus ofensivas para presionar en las negociaciones, pero esa presión no durará mucho. El mayor problema de Rusia era que la ofensiva de verano tenía un límite de tiempo, no era solo una ofensiva común. Putin necesitaba obtener resultados rápidamente, para evitar una situación en la que frustrara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha pasado la mayor parte de 2025 intentando negociar un alto al fuego en la guerra de Ucrania. La presión no podía mantenerse indefinidamente, no porque Putin no tuviera los soldados que necesitaba para enviar a su trituradora de carne, sino porque esos soldados necesitaban darle lo que él necesitaba. En pocos meses, los soldados rusos fracasaron y Putin no obtuvo la influencia que necesita, como veremos. Putin dio a sus fuerzas dos objetivos en la ofensiva de verano. La creación de una zona de amortiguamiento en Sumy fue el primer paso, informó la British Broadcasting Corporation el 27 de mayo. Esa zona de amortiguamiento se suponía que serviría como una barrera para evitar que Ucrania lograra cualquier cosa. Como la contrainvasión de Kursk en agosto de 2024, cuando Rusia perdió territorio propio por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Putin fue humillado por esa incursión y perdió decenas de miles de soldados para expulsar a Ucrania. Con una zona de amortiguamiento establecida, Putin podría entrar en cualquier negociación futura con la capacidad de decir que algo como Kursk nunca volvería a suceder. El segundo objetivo era lograr lo que Putin ha buscado casi toda la invasión, capturar Pokrovsk. Ya explicamos por qué esta ciudad es clave para Ucrania y Rusia. Reuters sumó razones logísticas y el objetivo ruso de capturar Donetsk, destacando que Pokrovsk favorecería los intentos de Rusia para tomar Chasiv Yar y otras zonas del Donbass. Ahora conocemos los objetivos de la ofensiva de verano. Veamos lo que Rusia dice haber logrado en una campaña que intenta mostrar como exitosa. El Estado Mayor de Ucrania dice que Rusia afirma haber tomado suficiente territorio en Sumy y Kharkov para crear las llamadas zonas de seguridad, que son las zonas más grandes mencionadas antes. Ucrania dice que estas afirmaciones están enormemente exageradas, al grado de que Rusia las hace en un intento desesperado por ocultar los reveses que ha experimentado en ambas regiones. Rusia afirma que la ofensiva de verano destruyó la industria de misiles de Ucrania, lo que parece atrevido. Ucrania anunció la producción de un nuevo misil de largo alcance, Flamingo, mientras Rusia afirma haber realizado ataques de precisión contra objetivos militares. Ese supuesto éxito es lo suficientemente vago como para significar prácticamente cualquier cosa. Ucrania dice que el lenguaje busca ocultar que la mayoría de estos objetivos militares son ciudades y civiles ucranianos. Como lo resume el Estado Mayor de Ucrania, el informe final del general Valery Gerasimov es un ejemplo de afirmaciones exageradas y tergiversación. Las fuerzas de defensa ucranianas mantienen el frente, causando bajas a los ocupantes y demostrando que la ofensiva de Rusia en 2025 no logró sus objetivos. Es difícil discutir ese punto. Después de todo, si comparas las afirmaciones de éxito de Rusia con los tres objetivos que discutimos antes, el único que Rusia afirma haber logrado es la creación de una zona de seguridad en Sumy. E incluso esa es una afirmación engañosa. Sumy está lejos de estar tan conquistada como Rusia parece querer hacer creer. Cualquier zona de seguridad que Rusia crea tener ya está en riesgo, pues Ucrania lanza contraataques continuos en Sumy. El 16 de agosto, Ucrania informó que hizo retroceder a las fuerzas rusas unas 12 millas. Esa fue solo una de varias acciones en las que Ucrania ha logrado arrebatarle a Rusia muchas de las pequeñas ganancias que consiguió durante el verano. Ucrania realizó una exitosa operación que eliminó a uno de los generales más peligrosos de Rusia. Junto con el cerco y la destrucción de las fuerzas que intentan avanzar más en Sumy, publicamos un video sobre este incidente, así que échale un vistazo si quieres saber más. Una cosa es segura, no hay una verdadera zona de seguridad en Sumy. Rusia ha recuperado algo de territorio, pero no lo suficiente para darle a Putin el colchón necesario entre Sumy y Kursk. Gran parte de ese territorio lo recupera Ucrania, así que Sumy está perdida para Rusia. ¿Y Pokrovsk? Notarás que Rusia no menciona esa ciudad porque no ha logrado tomar Pokrovsk. A finales de julio y principios de agosto, una saliente rusa entró en la ciudad y estuvo cerca. Esa saliente permitió que infiltrados rusos entraran, aunque no pudieron establecerse antes de que Ucrania lograra cerrar la brecha creada por la saliente, dejando a esos infiltrados atrapados. Las fuerzas limitadas de Rusia dentro de Pokrovsk ya han sido eliminadas, y Ucrania ha pasado las últimas semanas lanzando contraataques similares a los que estamos viendo en Sumy. El enfoque de Rusia hacia Pokrovsk
fue tomar la mayor cantidad posible de pequeños asentamientos que rodean la ciudad, permitiendo que las fuerzas rusas lanzaran asaltos desde todos los lados. Ucrania fue algo negligente al permitir la captura de asentamientos, pero tras cerrar la saliente hacia Pokrovsk, desplegó fuerzas élite para recuperar los territorios tomados por Rusia. Rusia persiste con Pokrovsk. United 24 informó el 31 de agosto que Rusia envía fuerzas élite a Pokrovsk para reforzar su ofensiva. Putin aún no se ha rendido, lo cual no sorprende a nadie. Pero para Rusia, tomar Pokrovsk en verano es un caso de cerca, pero sin premio. Por último, la ventaja en negociaciones. Eso no ha beneficiado a Putin, ya que Rusia no obtuvo las dos cosas que le darían la ventaja necesaria. Todo el verano, Trump se ha frustrado más porque Putin no acepta un alto al fuego. Putin tuvo algo de esperanza cuando Trump se reunió con él en Alaska, considerado un importante acercamiento. Si me permiten el juego de palabras entre Estados Unidos y Rusia. Aunque Trump salió de esa reunión sintiéndose algo positivo, Putin una vez más no ha dado seguimiento a la idea de conceder un alto al fuego. La frustración reina de nuevo. El 26 de agosto, menos de 2 semanas tras la reunión en Alaska, ABC News informó que Trump está muy molesto con Putin porque los ataques rusos con drones contra Ucrania continúan intensos. Rusia lleva 3 derrotas seguidas. Sin zona de amortiguamiento en Sumy. Pokrovsk resiste. Putin sin influencia y Trump furioso. No es el mejor resultado para una ofensiva de verano. Se suponía que ese sería el punto de inflexión para un ejército ruso que ya había perdido a cientos de miles de soldados en una guerra que se suponía que solo duraría unos días. Esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué fracasó la ofensiva de verano de Rusia? Parte de la razón es algo que mencionamos antes. La estrategia rusa para tomar Pokrovsk era rodear la ciudad capturando asentamientos cercanos. Era una estrategia sólida. Al perder más asentamientos, Ucrania hacía más vulnerable Pokrovsk. Y como mencionamos antes, Rusia pudo usar esta estrategia para crear una saliente que le permitió penetrar en Pokrovsk, aunque fuera brevemente. Todo se vino abajo desde entonces. Aunque la infiltración en Pokrovsk falló, Rusia habría tenido buena posición para intentarlo de nuevo si hubiera mantenido los asentamientos reclamados y seguido avanzando para ganar más. Eventualmente, los defensores de Pokrovsk habrían sido rodeados y Rusia habría logrado abrirse paso. Pero, como resultó, sucedió lo contrario. Según varios expertos entrevistados por UKR Inform el 28 de agosto, destacaron que Rusia no logró rodear Pokrovsk, lo que impidió alcanzar sus objetivos en el frente oriental. Según Pablo Lakachuk, jefe de programas de seguridad en el Centro de Estudios Globales, el plan buscaba el colapso total de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los generales rusos, la derrota estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania en parte del frente habría causado el colapso de sus defensas. No solo en el norte de Donbass, sino en toda la línea de defensa, dice Lakachuk. Los avances rusos se desmoronaron casi de inmediato tras lograrse. Rusia debía mantener sus avances en Sumy y cerca de Pokrovsk antes del invierno. En verano, Rusia aprovecha su ventaja con unidades mecanizadas, tanques, vehículos blindados, motocicletas y civiles. Una vez que llegue el invierno y la tierra de Ucrania se vuelva inhóspita, el objetivo a partir de ahí era usar los asentamientos capturados como bases de lanzamiento para la guerra urbana dentro de Pokrovsk. Así que Rusia no solo ha fallado en tomar Pokrovsk durante el verano, ahora también ha fallado en ponerse en una posición en la que podría tomar la ciudad durante el invierno. Oleksandr Kovalenko, columnista de defensa en Resistencia Informativa, afirma que al final del verano, los rusos no lograron éxitos en las direcciones indicadas. En el mejor de los casos, podemos hablar de la implementación de no más del 10% de lo que su mando había planeado. Los soldados rusos no alcanzaron las afueras de las ciudades que querían tomar y por eso fallaron en Pokrovsk y Sumy. Además de los cercos fallidos, Rusia enfrentó otro problema en verano. Tuvo dificultades para cruzar ríos. Si viste el video anterior sobre la eliminación de un general ruso por Ucrania, sabrás que destruir un puente fue clave para los contraataques ucranianos en la región. Rusia necesita puentes porque le permiten trasladar tropas y equipo a las zonas del frente donde se necesitan. Destruir puentes fuerza a Rusia a buscar otras rutas. Eso es ideal para preparar emboscadas y deja a grandes grupos de fuerzas atrapados hasta que puedan reconstruir el puente destruido o crear uno improvisado ellos mismos. Mientras tanto, esos constructores de puentes son blancos fáciles para los drones de Ucrania. Vikram Mittal, en Forbes en julio, señaló que Rusia intentó cruzar ríos varias veces antes del incidente de Sumy. Los ríos Dnieper y Oskil siempre han sido obstáculos para Rusia.
Los cruces de ríos en botes permiten que solo pequeños grupos de tropas lleguen al otro lado para defenderse. Cuando Ucrania detecta soldados rusos cruzando, usa drones y artillería. En última instancia, los fracasos de Rusia al cruzar los ríos significaron que no tenía suficiente de nada de lo que necesitaba para que la ofensiva de verano fuera exitosa. No suficientes tropas, no suficiente equipo, no suficiente poder de fuego. Esto nos lleva a la tercera razón del fracaso de la ofensiva. Rusia ya no realiza asaltos masivos. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, destacó el nuevo enfoque de Rusia a principios de junio. Las unidades rusas avanzan rutinariamente con pequeños escuadrones, frecuentemente mal entrenados y apoyados por vehículos blindados o ligeros, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Al avanzar el verano, los blindados desaparecieron y la infantería tuvo que infiltrar como en Pokrovsk. El enfoque en unidades pequeñas surgió por la necesidad ante los constantes ataques con drones de Ucrania, que afectan a las grandes columnas mecanizadas. Los tanques y blindados que Rusia requiere para capturar. Tener mucho territorio no ayuda si los drones vista en primera persona lo destruyen por docenas. Cambiar a unidades más pequeñas, más difíciles de detectar y de infiltrar, es un movimiento inteligente de Rusia. Pero esta jugada tiene una desventaja, que notarás si recuerdas lo que mencionamos sobre el saliente de Pokrovsk. Cuando Rusia entró en Pokrovsk tenía pocas tropas. Eso, por supuesto, significa que la brecha que creó en las defensas de Ucrania también era pequeña. Sin blindaje real para apoyar a las tropas invasoras, Ucrania cerró la brecha y eliminó a los invasores. Rusia no ha resuelto este problema en todo el verano. Su estrategia es abrumar a Ucrania con cantidad para ganar territorio. Cuando esos números faltan, Rusia aún logra tomar pequeños asentamientos, pero no puede lanzar los asaltos necesarios para conquistar grandes ciudades. Por eso, Pokrovsk resiste. Tomar pequeños asentamientos con pocas tropas le da a Ucrania oportunidades para contraatacar. Como vimos todo el verano, esto representa un fracaso total para Putin. La ofensiva de verano ha terminado, el otoño se acerca y pronto será invierno. Y a pesar de algunas pequeñas ganancias territoriales, Putin no ha logrado ninguno de los objetivos que se propuso para el verano. Quizás pronto note lo perjudicial que es para Rusia cuando inicien nuevas negociaciones de paz. Mientras la ofensiva de verano cae, Rusia enfrenta a una Ucrania que transforma el campo de batalla de formas inesperadas. Las innovaciones de Ucrania han perjudicado a Rusia, impidiendo el tipo de avances que Putin necesitaba ver durante el verano. Descubre más en nuestro video. Esta es exactamente la razón por la que Rusia perderá a Ucrania. Hazte un genio de las guerras y suscríbete a The Military Show para más videos sobre los fracasos de Rusia en Ucrania.